Oye, Maya, pues yo quisiera como empezar que nos platicaras qué es el metrónomo y por qué se usa en esta terapia. Mira, el metrónomo es un aparato que inventaron hace muchísimos años para las composiciones musicales. Es el que te va marcando el ritmo de una composición y lo puedes ir modificando a la velocidad, más lento, más rápido, etc. Entonces, la base de nuestro entrenamiento es el metrónomo y ponemos en la pantalla un software, tú vas escuchando con los audífonos un metrónomo y tratas de seguir ese ritmo. Todo nuestro entrenamiento depende del metrónomo. Lo que seguimos es el metrónomo con movimientos de manos y de pies. Cuando tú me dices, Amaya, que es una pantalla, un software, unos audífonos, un ejercicio, manos y pies, pues a mí me suena como visual, auditivo, motor. ¿Qué onda? Platícame qué pasa Sí, con eso. hacemos todo eso a la vez, es la maravilla de este entrenamiento. Es motricidad porque al escuchar el metrónomo hacemos movimientos con las manos y con nuestros pies, según el ejercicio que nos toque hacer, y tratamos de seguir el metrónomo, pero es no solamente seguirlo, es un ritmo muy preciso porque es la velocidad en milisegundos, que es la velocidad del cerebro. Entonces, escuchas el metrónomo, en la pantalla ves, por eso es visual, Ok, porque estás ajá. viendo la retroalimentación y la pantalla te dice, ve más lento, ve más rápido, ve más lento, más rápido. Cada golpe que hacemos, cada uno nos dice en milisegundos qué tan lejos estamos del metrónomo. Entonces, visual, lo estamos viendo en la pantalla. Ok. Auditivo, estamos escuchando el metrónomo. Y motriz, porque nos estamos moviendo, estamos haciendo diferentes ejercicios. Es un ejercicio. Entonces, finalmente esto es un entrenamiento o es una terapia. Las dos. Es entrenamiento porque estás entrenando el cerebro y porque Ok. es algo motriz como tal. O sea, es algo motriz que vas mejorando. Cuando entrenas algo, lo que piensas es que es para mejorar. Entonces, yo llego el primer día, me hacen un test y me dicen, tu timing es de 120 milisegundos. Ahora, ¿por qué es un entrenamiento? Pues porque yo voy viendo cómo esos milisegundos van bajando. A lo mejor al día siguiente van a ser 115, de pronto 100, de pronto bajé a 80, etcétera. Ok. Entonces, por eso me gusta llamarlo que es un entrenamiento, porque Ok. vas mejorando y además tú vas viendo cómo vas mejorando. Eso es súper interesante. Ahora dime, ¿para quién está dirigido o quién puede realizar este entrenamiento o esta terapia? Mira, lo pueden hacer desde bebés chiquititos, a Ok. partir de los 6, 8 meses más o menos, cuando ya saben que tienen algún daño. Lo pueden hacer niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, atletas, personas en rehabilitación neurológica, todos, lo pueden hacer Pero todos. entonces quiere decir que te funciona más si lo haces de niño que de adulto. No, a todos nos funciona por igual. Ok. Sí, a todos nos funciona por igual y a lo mejor un niño tiene unas necesidades específicas que tienen más que ver con su desarrollo. A veces hay retraso en el desarrollo, hay problemas de aprendizaje que se detectan desde los 4 o 5 años, Sí, que claro. empiezan con problemas para escribir o para leer, incluso para hablar. Entonces le va a servir igual a este chiquito que tiene en ese momento de su vida ese problema Ajá. o a una persona de la tercera edad a lo mejor que ya está perdiendo parte de sus capacidades y de sus Wow. funciones. También puede ser de lenguaje, puede ser de memoria, puede ser de muchas cosas, pero bueno, igual le sirve al adulto de la tercera edad que al atleta que quiere ser más preciso en sus movimientos Ok. y muy enfocado sobre todo en lo que está haciendo, o como ese chiquito que tiene algún problema de lenguaje o de escritura, ¿no? Perfecto, eso está padrísimo. Ahora, tú habías hablado de milisegundos y, a ver, esto es neurotiming. Entonces, ¿qué es el timing? Y cuéntame cómo se mide o cómo lo mide. Mira, el timing de tu cerebro es su tempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos cuál es tu timing, es cuál es tu velocidad de procesamiento cerebral. ¿Ok? ¿Cuánto me tardo yo en reaccionar a un estímulo? El que sea. Por ejemplo, nos llega ahorita un olor a quemado a todos
y de pronto algo se está quemando. No sabemos cuánto tiempo nos tardamos de que lo olimos a que entendimos que algo se está quemando, porque no lo puedes medir. Claro, ¿Sí? pero es casi A instantáneo. lo mejor alguien lo percibió antes. A veces pasa que uno huele algo y los otros dicen, no, a mí no me huele, o sí, pero después. Claro. ¿Sí? Eso es en cuanto al olfato. Puede ser también tu timing en cuanto a algo táctil, ¿no? Algo Oye, ahorita sensitivo. que hablabas del humo y del... Claro, es que es diferente el tiempo que yo lo huelo y mi cerebro lo registra a cuando tomo acción para correr. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tardas Claro, en reaccionar? ajá. Entonces, puede ser sensitivo, es lo mismo, ¿no? A lo mejor hace frío y una persona lo detecta así y le da mucho frío y otra menos frío, etcétera. Es cuánto tiempo me tardo en reaccionar a lo que mis sentidos están percibiendo. Y esto es individual, cada persona. Sí, cada persona es diferente. Ahora, Ok. lo interesante del neurotiming es que sí es medible. En este entrenamiento en específico sí podemos medir el timing por este software que utilizamos que es especial Claro. y por este metrónomo. Aquí el estímulo es auditivo porque estamos escuchando el metrónomo. Entonces, ¿cuánto me tardo yo en reaccionar a ese sonido? Okay. Es decir, yo oigo bip, 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 y cuánto me tardo en hacer esto, o el ejercicio que me ponga la terapeuta, ¿no? O sea, ¿cuánto me tardo? Eso es lo que nos mide el software. Okay. ¿Sí? O sea, si suena bip y yo le hago así, me va a decir, te tardaste 200 milisegundos en aplaudir. ¿Por qué? Porque tengo aquí un disparador especial, que bueno, ya les vamos a enseñar más adelante cómo es un entrenamiento en vivo y a todo color. Pero bueno, tengo en la mano un disparador que está conectado al metrónomo y el metrónomo está conectado al software. Entonces así es como lo mide. Es muy medible. O sea, esto es velocidad de procesamiento en todo sentido. Ok, eso está padrísimo. Ahora dime, ¿cómo sé? Tú me dices, se hace una evaluación previa, pero ¿cómo sé que mi timing es bueno? ¿Según quién? O según, o es malo y me tengo que poner a entrenar. Esa pregunta es así, la pregunta de todos los que vienen. No hay timing bueno, no hay timing malo. Sí hay una velocidad de procesamiento ideal. Okay. Estas son unas tablas que tenemos por estudios, son estudios neurocientíficos, no es algo que yo decidí o a alguien se le ocurrió, ya está determinado por edad, según tu edad, cuál es tu velocidad de procesamiento ideal. Okay. Entonces, nosotros, de acuerdo a esa tabla, llegas, por ejemplo, tú y eres mayor de 16 años, entonces yo veo en la tabla y digo, bueno, pues tu timing ideal es de 22 milisegundos, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir 22 milisegundos? Que a partir de que suena el metrónomo, ya sea antes de que suene o después de que suene, tú tienes 22 milisegundos para reaccionar, para hacer tus movimientos. Wow. Si estás en ese rango, quiere decir que tu procesamiento, tu velocidad de procesamiento o tu timing es el ideal. O sea, estás en los 22 milisegundos. Claro. Ajá. Eso está padrísimo, porque sí te están retroalimentando. Sí, pero me preguntaste que si era bueno o malo. Ajá. Entonces, nuestra referencia es esta tabla, ¿sí? Ya determinada por estudios neurocientíficos. Entonces, si tu timing ideal es de 22 milisegundos y vienes aquí y haces un test y me dice que en tu mano derecha estás en 120 milisegundos y que en la izquierda estás en 150 y en el pie derecho en 200 y en el izquierdo en 210 y así nos vamos, pues ese es tu timing. Okay. ¿Qué tan lejos estás de 22? Esto quiere decir que puede ser en una parte del cerebro, o sea, hemisferio izquierdo, tener un timing y en el hemisferio derecho otro timing. Generalmente así es. Okay. A veces es muy marcado. Todos tus ejercicios del lado derecho tienen un timing o lento o acelerado y todos los del lado izquierdo, pero no es un patrón. O sea, hay muchos patrones y muchas opciones diferentes que podemos ver en un test. Ajá. Qué padre. Entonces no hay bueno ni malo. O sea, es tu timing. Okay. No pasa nada. De hecho, para eso es el entrenamiento. Cuando de repente ven sus números de que 200 y 300 milisegundos, pues sí están bastante lejos del metrónomo. Entonces como que se asustan y que, ¡ay, qué malo! Claro. Pues sí y no, porque pues tiene solución y a eso vienen. O sea, para eso es el entrenamiento. Ok. Entonces, si yo quiero ir viendo mis resultados o mi proceso, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven los resultados? Con números. O sea, tú vienes
Hacemos aproximadamente 8 ejercicios en promedio por sesión. Ok. Entonces, haces un ejercicio de 200, 300 repeticiones más o menos. Cada ejercicio. Cada ejercicio. Acabas el ejercicio y en la pantalla ves cuál es tu timing de ese ejercicio. Ok, Entonces, inmediatamente. Mi ejercicio fue con la mano derecha, entonces yo veo ahí, mi timing fue de 87 milisegundos. Y lo ves y lo escribimos. O sea, llevamos un registro por escrito de cada persona, aunque esté toda la información grabada en la nube, todo está grabado cada sesión, pero lo vamos escribiendo porque es más fácil para la persona que viene y para mí ver cómo va. Claro. ¿No? Porque si tú ves que la sesión pasada o tu última vez que entrenaste hiciste 87 milisegundos en la mano derecha y a la siguiente vez que vienes vuelves a hacer ese ejercicio y estás en 72, pues wow, claro. Ya bajaste. Ya Sí, bajaste está más de padrísimo. 10 milisegundos. Es inmediato. Es inmediato, lo vas viendo ahí, con números. Ahora tú dijiste, son alrededor de 200 repeticiones, 8 ejercicios. ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántas repeticiones? No, ¿cuántas sesiones? ¿Necesitas venir? Sí, o sea, a ver, estamos hablando de que son 200, 250 repeticiones en cada ejercicio. Estoy calculando que en una sesión hacemos 1200 repeticiones. Entre 1300 y 1500 repeticiones. Ok, sí. Entonces, ¿cuántas sesiones abarca este entrenamiento? Mira, no hay un número, no es así de que, no es una receta, porque cada persona es diferente, las necesidades son diferentes, las edades, es muy importante la edad, hay muchísimas variantes, pero en general, en promedio, son 30 sesiones para llegar a timing. Bueno, no es nada más llegar, tú entras o llegas a timing más o menos en promedio entre la sesión 10 y la 15. Es como lo esperado. En manos. A la mitad del tratamiento. A la mitad, Entonces, entras a timing en manos y haces muchas repeticiones en ese mismo ejercicio en manos. ¿Qué quiere decir en manos? Que ya tu red de manos ya está en sincronización o en timing. O sea, su velocidad, la velocidad de procesamiento en manos ya llegó a ese numerito que queríamos que llegara. Ya tu velocidad de respuesta es muy buena, muy eficiente. ¿Sí? Entonces, llegas a manos y tenemos que ver ahora pies, talones, movimientos cruzados de mano con pie. O sea, hay muchos ejercicios diferentes. Y cuando empiezas a entrar en timing en esos ejercicios, generalmente es ya en la segunda parte del entrenamiento. Pero mientras sigues haciendo manos, o sea, como para consolidar, digamos. Sí, sigues haciendo siempre el de manos y esto en promedio lleva a una persona, llegas más o menos en 30 sesiones, es como nuestra base. Bien. ¿Sí? Es muy poco probable que en menos de 30 sesiones hayas entrado a timing y lo hayas repetido muchas veces. Aquí lo básico es la repetición. Sí, por eso es un entrenamiento. Repetir muchas veces. Ahora dime una cosa, ¿cómo podemos ir viendo nuestro avance? ¿Cómo voy viendo que me estoy sincronizando, mis neuronas están sincronizando, ¿no? En el día a día. ¿Qué pasa si yo llevo 15, 17? Pues muy bien, yo lo veo en los números, pero en mi día a día, o sea, prácticamente, ¿cómo lo veo? Pues es lo mismo, no hay una fórmula, no hay una receta de que en la sesión 16 vas a notar esto y esto y esto. No, pero más o menos a la mitad, digo, ya vemos un avance. Mira, hablando de este mismo promedio de 30 sesiones y de que entras en timing entre la 10 y la 15 en manos, que es, digamos, lo esperado, cuando llevas más o menos unas 4 o 5 sesiones en timing, en manos, es cuando ya podemos ver y esperar, ya notar algo. ¿En qué? Pues mira, lo primero que la mayoría de las personas nos empiezan a comentar es que se sienten más tranquilos. No te puedo decir, no me gusta tanto usar la palabra ansiedad, porque a veces decimos ansiedad para todo, ¿no? Te sientes un poco acelerado, estoy ansioso. El término está como estoy preocupado, estoy ansioso. Sí. Entonces es un término como complicado de usar, por eso prefiero decir
que se sienten más tranquilos. Ok. Entonces, los niños, ¿cómo me dicen cuando les pregunto? Una palabra que usan mucho y dicen es que me siento en paz. Ok. No me dicen que sienten menos ansiedad, porque vuelvo a lo mismo, no es ansiedad, ¿sí? Pero sí ese es como uno de los primeros efectos de estar en timing. Oye, y si mi hijo es hiperactivo, pues... Ahí lo emoción, notas. ¿no? Cuando vienen Ajá. por temas de hiperactividad, generalmente es muy notorio cuando empiezan a entrar en timing que ya se calmaron. Wow, qué maravilla. Puede ser que hablen menos, porque la gente con hiperactividad, en algunos casos, es gente que habla muy rápido o que habla como una verborrea, que no Ajá. pueden dejar de hablar, aunque no sea rápido, pero no pueden dejar de hablar. Entonces, esto empieza a disminuir. Otra, por ejemplo, manifestación de que empieza a tener efecto en la hiperactividad es que son estas personas que físicamente están inquietos, no se pueden sentar, no pueden estar quietos o están moviendo su cuerpo, ¿no? Los vemos que están así, se están moviendo, se están tocando. Entonces, estas son como, es lo más visible, son los primeros cambios, ¿no? Los más visibles. Ok, qué Los menos interesante. visibles están acá. Claro, claro. Pero de alguna manera yo como mamá o como persona que me estoy entrenando, puedo empezar a ver esos pequeños avances que ayudan muchísimo en el día a día. Sí. ¿No? Eso es muy interesante. Ahora dime, ¿en qué momento termina el entrenamiento? Porque tú me dices, pues son alrededor de 30 sesiones, pero si en la 15 ya estoy en timing en manos, ¿termina mi entrenamiento ahí o en qué momento? Y si lo termino, ¿cuánto tiempo después tengo que actualizarme o tengo que seguir viniendo? ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Uh-huh. Bueno, la maravilla de este entrenamiento es que lo haces una vez en la vida y nunca más. No hay mantenimiento, no hay nada. Es el mismo proceso. O sea, no es como ir al gimnasio, que dejas de ir un mes y todo tu trabajo se viene para abajo. No. Las redes, con tanta repetición, porque son 1500, acuérdate, entre 1300 y 1500 por sesión. Ajá. Multiplícale por 30 o 35 o las que hagas, ¿no? Es una barbaridad de repeticiones. Entonces, estos caminos que estamos creando o reforzando o rehaciendo en el cerebro, en las conexiones, así se quedan. Cuando tú me dices redes, te estás refiriendo a las redes neuronales. Redes neuronales. Ok. Entonces, a la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Padrísimo. Okay. Entonces, estos caminos ya se quedan. Son demasiadas repeticiones las que hacemos en este entrenamiento. Entonces, por eso es de por vida. Es como cuando aprendimos a caminar, motrizmente aprendimos y lo repetimos muchas veces, nos caímos, nos volvimos a caer, repetimos, y el pasito, y 2 pasitos. Entonces, motrizmente le fuimos enseñando al cerebro cómo caminar. Claro. Cómo es tu postura, qué tanto tienes que abrir los pies, con qué fuerza, si la fuerza aquí, la fuerza acá. Todo ese proceso de cuando aprendimos a caminar fue motriz. Le enseñamos al cerebro con miles de repeticiones, no nos acordamos obviamente, pero son miles de repeticiones. Claro. El cerebro lo captó, hizo las redes y dijo, ok, así es la caminata, así le tengo que hacer. Y a partir de ese momento, aquí ya se registró ese proceso y nunca más tienes que ir a clases de cómo caminar, nunca más le tenemos que decir al cerebro, ay, te voy a reforzar otra vez cómo caminar mejor. Sí, claro, no. ¿Por qué? Porque motrizmente le dijimos cómo. Es Esta es la maravilla del dicen, neurotiming. ¿no? Una vez que aprendes a andar en bicicleta, nunca se te olvida. O sea, si dejas de andar en bicicleta, bueno, pues hay que volverse a subir a la bicicleta e inmediatamente empiezas a andar. Sí, pero motrizmente lo recuerdas. Ah, ok. ¿Sí? Es como lo que se llama la memoria muscular. Padrísimo. Ahora dime, tú hablabas, bueno, ya hablamos de las 30 sesiones y de las miles de repeticiones. ¿Cuánto dura cada sesión? Y bueno, ya me decías que más o menos 30 sesiones, pero ¿cuánto dura cada sesión? Una sesión dura aproximadamente 50 minutos. Ok. Hay que estar corrigiendo postura, porque, bueno, acuérdate que este es un tema totalmente motriz. Sí, claro. Vemos mucho lo de la postura, la fuerza, el tono muscular. Hay personas que lo tienen que controlar, hay personas que lo tienen así natural, pero sí también tenemos que trabajar el tono. Entonces hay que estar corrigiendo, por eso nos tardamos un poquito más, pero sí, más o menos 50 minutos. Y si es un entrenamiento, ¿cuántas veces a la semana tengo que hacer esos 50 minutos? O sea, ¿cuántas sesiones a la semana? Lo ideal, como la esencia es la repetición, para lograr la neuroplasticidad, lo ideal es hacer
3 por semana, 3 sesiones por semana. Ok. Es lo ideal. Si vienen 2 veces a la semana, está bien. Una ya no está bien. Una es como decir, voy a ir al gimnasio una vez a la semana. Pues no. Ok. Es muy tardado, no vemos los resultados y pues ya la neuroplasticidad ya no le estamos No está ayudando beneficiando. tanto al cerebro. Ok. Sino... Oye, a ver, te quiero preguntar algo. Back to the beginning. ¿Cuál es la historia de la terapia? Tú, ahorita estoy como recapitulando, dijiste el tempo, ¿no? El metrónomo. Sí, pero ¿de dónde lo sacaron? ¿Cuál es la historia? ¿Desde hace cuánto se conoce? ¿Dónde está? Ah, bueno, mira, en Estados Unidos, hace más de 30 años, un ingeniero no sé si es ingeniero en sistemas o ingeniero de audio, más bien un ingeniero de audio, Ajá. él grababa a las orquestas y a los músicos pues sí, de orquestas y de grupos en estos discos enormes con unas máquinas así gigantes para Ajá. grabar un disco. Los LPs, ¿no? Él se ponía sus audífonos y pues le movía todo lo que le tienen que mover al volumen y todo esto y los grababa. Tenía tan buen oído que él empezó a detectar, él se daba cuenta, nada más de oído, en si los músicos estaban desafinados, si Wow. estaban fuera de tempo, si estaban más lentos, más rápidos y cuáles. Entonces, él de oído dijo, ¿cómo les ayudo? O sea, ¿cómo les digo? Porque yo sé que el del violín va rápido y yo sé que aquel va lento. Y ese otro no entró a tiempo. O sea, entraron todos menos este. Entonces, Ajá. ¿cómo les digo? ¿Cómo les ayudo? Pues no sabía. Y bueno, fue desarrollando una máquina y le llamó la máquina del tempo. Wow. Era una máquina gigante. Entonces, bueno, fueron pasando los años y logró captar y ya a cada uno, o sea, ya uno por uno ver cómo iba de tempo, ¿no? Si rápido, lento, etc. Y bueno, empezó no es entrenarlos, pero empezó a ayudarlos a ellos y a registrar y a todo para que tuvieran una mejor sincronización, un mejor ritmo con el metrónomo. Y de pronto, pues los músicos y a todos los que empezó él a ayudar con este método de la máquina del tempo, empezaron a reportar mejoras, ¿no? A lo mejor uno tartamudeaba un poquito y de pronto pues empezó a hablar mejor, a lo mejor otro no dormía bien, no te sé decir exactamente. O sea, no solo en la música, sino en estas en su vida. Ajá. Sí, ya empezaron a notar cambios en la vida diaria. Pero como se lo empezaron a reportar varios, entonces él habló con un neurocientífico y le platicó, le dijo, ¿qué estará pasando en sus cerebros? Ajá. Porque él era un ingeniero de audio, o sea, él no tenía ni idea, pero dijo, algo estamos haciendo bien. O sea, a nivel de su cerebro algo está pasando y entonces ya fue cuando entraron las investigaciones ya para ver cómo les estaba ayudando este ritmo tan preciso, porque no es un ritmo como... Cuando decimos ritmo, pensamos en el ritmo de bailar, ¿no? Pero no, ritmo va mucho más allá. Quien sabe de música puede entender el término de tempo, ¿no? Sí. Entonces el ritmo va mucho más allá. A ver, entonces si me estás diciendo que empezó a impactar o que impacta, ¿no? En el control, en el dormir, en la tranquilidad. En hablar, entonces, en expresarte bien. Pero esto quiere decir que entonces también impacta en el manejo de emociones. También impacta en el manejo de... Platícame, por favor, de eso. ¿Por qué? ¿Cómo Eso es súper interesante porque cuando vienen, por ejemplo, la primera vez a hacer el test y hacemos la medición en cada ejercicio cómo está su timing, ahí empezamos a notar cuando se presenta en algunas zonas un timing muy acelerado y en otras uno muy lento. Okay. Entonces, esta diferencia tan importante, es normal que haya diferencias, ¿eh? O sea, no todos vamos a estar así en el mismo timing en todo, o sea, es normal. Ajá. Pero te estoy hablando de una diferencia muy grande. Entonces, en esos casos, generalmente les preguntamos que ellos de ánimo cómo se sienten. Y 9 de 10 nos dicen que se sienten deprimidos. No deprimidos como una depresión clínica, sino... Tristones. De ánimo, por decirlo. Es lo mismo de la palabra ansiedad. También la de depresión no me gusta tampoco usarla. Pero bueno, para entender un poquito a lo que me refiero. A lo mejor no una depresión clínica. Clínica, no, ajá. Sino pero en su ánimo,
ellos se sienten a veces decaídos sin y a ilusión. veces muy, o sea, con estas Sí. diferencias, ¿no? Que dices, ¿qué pasa? Porque a veces me siento con mucha energía y a veces nada de energía, Ajá. ¿sí? O sea, como muchos picos. Entonces, a nivel de redes o hablando de timing, lo que pasa es que el cerebro sabe que está mal. O sea, el cerebro es muy inteligente. Ajá. El cerebro sabe cuando no está funcionando bien. Bueno, todo nuestro cuerpo. Siempre el cuerpo te avisa, ¿no? Si Sí, tienes claro. un problema en el hígado, en el páncreas, el cuerpo es sabio, el cerebro también. Sí, por supuesto. Entonces, el cerebro avisa y son estos signos que a veces no vemos, como estos temas, ¿no? Del ánimo. Entonces, ¿por qué se sienten así las personas? Porque el cerebro sabe que está mal y el cerebro tiene un estrés mecánico, por así llamarlo. Guau, qué O sea, interesante. mecánicamente los cables Ajá. no se están conectando bien, porque bueno, si tenemos unas neuronas así y otras así, pues no se están conectando, no se están comunicando, no Claro, pasan los claro, mensajes. claro, claro. Ajá. Entonces el cerebro siente esto y bueno, el efecto es en el ánimo, o en el habla, o en la escritura, o en ajá. la motricidad. Pero bueno, hablando de emociones, o sea, hablando de emociones, el cerebro sabe que está mal, solito no se puede arreglar, o sea, el cerebro no puede resetearse y decir, ah, bueno, ya, vamos parejitos como todos, nos computadora. conectamos, o sea, Ajá, sí. no puede hacer eso. ¿Qué pasa cuando haces el entrenamiento? Esta que iba muy lenta empieza a acelerar. ¿Por qué? Pues porque la estás acelerando tú con tus movimientos. Y estas que iban así a 1000, las empiezas a calmar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza este ritmo a nivelarse Ajá. en todas las áreas, en todo lo que trabajamos, y las conexiones empiezan a ser más eficientes, el cerebro se relaja. Claro. Le estamos quitando... Dejan de gritarse unas a otras. Le estás quitando el estrés mecánico. Ya. Por eso, en la parte del ánimo y las emociones, por eso es que las personas notan de pronto esta mejoría, que dicen, ¿sabes qué? Me siento en paz, tengo Y es por paz. eso que entonces hablan de que ayuda a disminuir la ansiedad. Es por eso. Okay. Es por eso. Oigan, le quitas al... tenemos que, todo el mundo, yo creo que sería buenísimo que todo el mundo hiciera eso, a ver si todos nos calmamos, ¿no? Sería maravilloso. Oye, dime, concretamente, en el caso del autismo, ¿no? ¿En qué áreas se ve o se pueden ver esta ayuda? Porque, digo, habrá quien quiere ser la mejor versión de sí mismo, pero hay unas personitas que luego se les puede ayudar mucho más. Sí. El caso del autismo es increíble. El caso de ellos, por ejemplo, bueno, para los que no saben mucho de autismo, lo que tienen ellos es algunas partes del cerebro hiperconectadas, hablando de conexiones, ¿sí? Estas partes están hiperconectadas y las otras partes, entre ellas, la comunicación en general, entre todas las partes, es muy débil. Claro. Son conexiones muy débiles. Entonces, de hecho, estamos hablando de conexiones y lo que hacemos en Neurotiming es mejorar las conexiones. Es por eso que les ayuda a ellos este entrenamiento, ¿sí? O sea, mejoran sus conexiones por una parte y por otro lado les ayuda a controlar esta hipersensibilidad que pueden tener. Sí. Okay. ¿En qué grado? No, eso sí no podemos saber, ¿no? Como en cualquier... Y situación. cada personita puede ser diferente. Cada persona es diferente, cada situación es diferente. Hay casos, por ejemplo, en que de pronto son niños que sí estaban muy, muy desconectados, muy aislados, y es como de pronto descubrir, empiezan a hablar, empiezan a comunicarse, empiezan a integrarse y a ser más funcionales, que eso es lo que se buscaría, ¿no? En el caso del autismo. Y pues es por esto, es mejorar la conectividad. Es que realmente el mejorar las conexiones y mejorar tu capacidad cerebral a cualquier persona le ayuda. Le ayuda. O sea, no hay una persona que pueda decir, yo estoy bien, mis conexiones están perfectas. Ahora dime una cosa, tú, ahorita estamos hablando de una personita que puede tener autismo, pero hace un momento comentaste, por ejemplo, de los atletas. ¿No? O sea, ¿en qué tipo de disciplinas? Pues mira, puede ser en todas, vuelvo a lo mismo. O sea, realmente a cualquier persona le puede servir. Ahora, en lo que se ha utilizado mucho el neurotiming, en el área de atletismo, es para golfistas, porque el mismo golf es
parte del golf es que tengas buen ritmo, entonces es así como obvio, ¿no? O sea, Ajá, para tener un buen claro. swing, con un buen timing y bueno, es básico en el golf. Se ha utilizado mucho para fútbol también, Ok. para la precisión del golpe, porque si van corriendo hacia el balón, pues no es lo mismo si llegas y, o sea, viene el balón aquí y te adelantas con el pie, pues ya no le diste bien en el ángulo justo que le querías dar. Y son milisegundos. O sea, Claro. realmente la precisión en el atleta ya de alto rendimiento son milisegundos. Qué padre, se me hace Entonces, increíble. lo que manejan ellos cuando vienen a entrenar aquí es, bueno, ellos y todos los que vienen, es un control total de su cuerpo. Es un control absoluto de tu cuerpo. Hace un momento estábamos hablando, por ejemplo, de un chiquito con el espectro autista o un TDA o TDAH, ¿no? Que están tomando al mismo tiempo la terapia de lenguaje o la terapia de no sé qué cuantitos, ¿no? Y aparte toman el medicamento, ¿no? Ujú. Cualquier tipo de medicamento que tú quieras. Yo quisiera saber como mamá si a la hora que lo traigo al neurotiming tengo que renunciar a la otra terapia o una suple a la otra o le quito las demás, le quito el medicamento, tiene que tomarlo, van de la mano. Explícame eso. Sí, bueno, esa pregunta es buenísima, es súper importante y la mayoría de la gente que viene aquí es lo que nos pregunta. Cuando no están tomando medicamento, no están yendo a ninguna terapia, lo ideal y lo que yo les recomiendo es espérense tantito antes de empezar con cualquier cosa, hagan el neurotiming. Ok. ¿Por qué? Porque es dejar el cerebro conectado. Es de origen, de raíz, lo más básico que puede tener un cerebro bien es que esté bien conectado. Ya si con eso todavía siguen viendo algunas cosas, ya es como enfocarte un poquito más en Ajá. la necesidad. Ok. Pero ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser a ver a qué terapia, a ver si esta le funciona de todas estas. O sea, es Claro. como ya muy enfocado. En el caso, por ejemplo, del TDA, Ujú. que es muy común. El TDA es para toda tu vida. Como Sí, claro, nacemos, claro. morimos Ajá. y no hay nada más. O Sí, por sea, supuesto. estas nada más son herramientas y bueno, que esté mejor tu cerebro, ¿no? Pero no es que se les vaya a quitar. No es Ujú. algo que se te quite porque no es una enfermedad, no es algo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, ¿qué pasa? Yo les digo, hagan neurotiming. Ya terminando el neurotiming, son personas que ya pueden poner atención, que ya se pueden concentrar, si no al 100, sí mucho más de lo que cuando llegaron. Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con algo más enfocado? Que en lugar de ir a 1000 terapias, a lo mejor ya nada más van con alguien que les ayude a darles estrategias De estudio. de estudio, Ujú. en lugar de ir a tantas Claro, cosas, claro. ¿no? Porque entonces Ese sería un no se ejemplo. va a hacer eterno, sino ya Ahora, tiene la atención que la va a ayudar a aprovechar esas y a estrategias. entender lo que le están Claro, diciendo, porque claro, entonces ya va a ser una terapia muy rica, ya va a ser entendido todo y ya va a ejecutar lo que le están enseñando, pues si no, no va a entender lo que le están diciendo. claro. Entonces, bueno, ese es el caso cuando no hay nada, no están tomando nada. Ahora, cuando llegan y ya están tomando medicamento y ya están yendo, por ejemplo, a una terapia de lenguaje, ahí sí, yo no puedo tomar la decisión de decirles, dejen Déjalo todo además. Claro, de entrada, porque los responsabilidad. medicamentos generalmente, bueno, eso ya el doctor es el que tiene que ir decidiendo cómo irlo disminuyendo y cuándo terminarlo. En esa área nosotros no podemos tomar la decisión, pero sí hay que valorar también a qué terapias o a qué clases están yendo, porque en el caso de las personas con hiperactividad, pues uno piensa que por llevarlos a 1000 actividades, entonces hay que cansarlos y eso les va a ayudar, pero no. O sea, a nivel cerebral, no. No ayuda, No te ¿verdad? ayuda, no, claro que no. Fíjate que un maestro en la universidad decía eso, que hiperactividad genera hiperactividad, ¿no? Ujú. Pasividad genera pasividad. Sí, Entonces, entonces es por muy eso hay que lógico. valorar. Ajá. Generalmente sí los tienen en clases de inglés. ¿Por qué? Pues porque no entienden en la escuela, ¿no? Claro. Con el tutor de matemáticas y de tareas, ¿por qué? Porque van atrasados en la escuela. Y a todas luego, esas a la actividades natación y al deportivas. fútbol para que se canse. Sí, Claro. entonces ahí sí hay que valorar, oye, bueno, esto sí lo podemos ir dejando, vamos haciendo el neurotiming, vamos ayudando a que se sincronice y entonces ya vuelvo a lo mismo, enfocarnos en En realmente especial. lo que necesita. Esto sería como escoger mis batallas. Ujú, ujú. Maravilloso. Oye, ahora dime, las personas que no tenemos una condición especial, ¿no?
que no tenemos problemas en la escuela, que no tenemos problemas en el trabajo. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Para qué nos sirve? Pues, a ver, te voy a contestar con otra pregunta. Las personas que quieren bajar 20 kilos Ajá. y quieren ir al nutriólogo, hay otras que quieren bajar 2 kilos, ¿también pueden ir al nutriólogo? Claro. Pues sí, o sea, aquí es lo mismo. A lo mejor no es tanta la necesidad, aparentemente, pero a cualquier persona le sirve. Eso A es lo mejor maravilloso. no vas a notar tanto los cambios. A lo mejor no es que se vaya a transformar tu vida, como en otros casos, porque sí se transforma tu vida. Claro, por supuesto. Pero, pues a lo mejor sientes un poquito menos de ansiedad, puedes notar que duermes mejor, a lo mejor tu agilidad mental mejora, porque ponemos ejercicios aquí especiales, ¿no? Si vienes a eso, ese sería como otros ejercicios para otro entrenamiento, pues sería más como manejar lo que es agilidad mental, toma de decisiones, hacer varias cosas a la vez, que hay algunas personas eso es lo que quieren, que tampoco es tan recomendable, pero bueno. Entonces, bueno, sería trabajar como Es un poco lo que decías hace rato, ¿no? Como la mejor versión de de mí ti. mismo. Ajá, Sí, sí. eso está padrísimo. Ujú. Oye, pues yo estoy muy agradecida y aparte feliz porque, bueno, todo esto es rebotar ideas y que la gente lo conozca, porque aparte no es muy conocido, ¿no? No, no es muy conocido. Entonces, pues bueno, y aparte yo soy la más fan y la más agradecida que me hayas invitado y que estemos en este proyecto juntas. Y ¿por qué no nos platicas o les comentas cuáles son nuestras redes sociales, dónde nos pueden encontrar, dónde pueden encontrar las investigaciones que decías hace rato, ¿no? Sí. Que son investigaciones científicas muy profundas. Sí, claro. ¿Dónde? Hay mucha investigación. A veces nos hablan y nos piden informes, pero yo cuando leo eso digo, si les mandara toda la información que hay, ¿qué les mando? Claro, Artículos de claro. atletas, de déficit de atención, artículos de muchísimas, hay de autismo, hay tanta investigación que bueno, sí es mejor que se comuniquen con nosotros. Bueno, pueden revisar en la página en inglés, que es la del metrónomo interactivo. Es www.interactivemetronome.com y si no hablan bien inglés, la página en español es www.mnt.com.mx. Se pueden comunicar con nosotros. No contestamos a la primera, pero sí contestamos. Ténganos paciencia. Estamos ocupadas, muy ocupadas, pero sí contestamos. En el 33 32 59 20 26. Aquí en Guadalajara, ya, bueno, si son de otras partes de la República, también ya hay varias terapeutas ahorita capacitándose, algunas ya comenzando. Nos pueden preguntar también por ellas en diferentes lados. Nuestro Facebook, Instagram es MNT Neurotiming también. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias. No, los invitamos a que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda, si los podemos ayudar, pues bueno, sería la verdad, o sea, una gozada para nosotros, porque aparte, más que otra cosa, se trata de que la gente lo conozca, que se trata que sepan que hay una herramienta, ¿no? Que es cero invasiva, ¿no? Cero y que puede invasiva. ayudar muchísimo. Es de reto, es divertida, flexible, todo. Todo se adapta. Y una sola vez en la vida. Muy bien. Pues les agradecemos mucho. Somos Amaya Echeverría, Marisela Alcocer, estamos a sus órdenes.